Hoy se cumple una semana desde que Daniel Ortega le retiró la escolta policial a su asesor presidencial en asuntos económicos, Bayardo Arce, iniciando la caída de Arce hasta que fue capturado por la policía en la medianoche de este miércoles 30 de julio. Hoy está detenido, no se sabe en qué cárcel, no han brindado ninguna información la policía, sujeto a una investigación anunciada por la Procuraduría. Dora María, ¿qué significa esta caída de Bayardo Arce en el esquema de poder de la dictadura Ortega Murillo? Yo lo veo como una limpieza, ¿verdad? De todo el entorno que habitualmente acompañaba a Daniel Ortega y que tiene algún poder económico y que tiene una influencia política y que tiene algún peso en el Frente Sandinista. Lo veo como una limpieza que ejecutan Daniel y la propia Rosario para favorecer la sucesión a Rosario y a sus hijos también, ¿verdad? Es decir, ahí están limpiando la mesa, dejando eso listo, y yo pues veo eso como un anuncio de que el deterioro de Daniel Ortega es sumamente grave, pues, ¿verdad? De lo contrario, ese paso hubiera esperado un tiempo, lo están haciendo antes de que le sea estrictamente necesario, pero bueno, yo me imagino que el sentimiento de debilidad de Rosario Murillo y su inseguridad está forzando que vayan rápidamente en esa limpieza del entorno de la gente que rodeó a Daniel Ortega habitualmente, ¿no? Bayardo Arce, además de haber sido un dirigente histórico del Frente Sandinista, fue el responsable partidario del Frente Sandinista ante la Corte Suprema de Justicia durante más de 2 décadas y se convirtió en un empresario privado, en un operador económico con muchísima influencia y era un aliado político de Daniel Ortega. Bayardo Arce representaba en el Frente Sandinista un sector, una corriente. Él tuvo mucha vinculación con los empresarios sandinistas y con los profesionales sandinistas. Él y Ayat Delgado estaban vinculados a todo este grupo de empresarios sandinistas que ellos organizaron, motivaron y que entre los que estaba Francisco López y varias otras gente más. Luego también cultivó una influencia muy importante en el sistema judicial. De hecho, Gerardo, su hermano, es magistrado en la Corte Suprema de Justicia y él mantuvo una relación muy cercana con jueces, magistrados de tribunales de apelaciones y jueces locales y jueces de distrito. Y eso, aunque fue siendo desplazada, su conexión orgánica, porque él era el enlace con el sistema judicial, pero quedó con un nivel de influencia. Y finalmente, Bayardo tiene un poder económico, una capacidad económica que no depende de los cargos públicos. Es decir, él tiene su propia capacidad, sus propias empresas, su propio dinero, y entonces eso yo creo que siempre le da más inseguridad a Rosario Murillo, que no depende de un cargo público y que puede tener dinero, pues, y ella supone que eventualmente esos recursos pueden ser usados para conspirar en su contra. ¿Estaba Bayardo Arce conspirando contra el régimen Ortega Murillo o seguía siendo un aliado político de Daniel? Era un asesor presidencial prácticamente sin funciones desde hace más de 1 o 2 años, pero oficialmente seguía siendo un asesor presidencial. Yo no creo que Bayardo se haya metido a conspirar. Bayardo tenía mucho aprecio por su dinero. Y en el afán de cuidar ese dinero, él mantuvo siempre un perfecto, él fue bajando su perfil en la medida en que los Ortega Murillo fueron demandando que ese perfil fuera menor. Y nunca, pues no relinchó, no se quejó de nada, porque él en primer lugar estaba, digamos, orientado a cuidar su patrimonio, a cuidar sus empresas, a que no se vieran afectadas, y entonces pues bajó el perfil. Yo no creo, francamente, que haya estado conspirando, pero sí creo que para Rosario Murillo, pues es indudable que él representa para ella un riesgo desde la perspectiva de la paranoia en que han caído en la estructura de poder político que rodea a los Ortega Murillo. ¿Tiene alguna relación esta purga de Bayardo Arce con la que se ejecutó hace más de 2 meses contra el general en retiro Álvaro Baltodano, que junto con Arce fue uno de los principales operadores económicos del régimen durante más de 12 años? Ahora Baltodano está condenado en un juicio secreto a 20 años de cárcel
por presunta traición a la patria. A mí me parece que es el mismo movimiento, que es vamos a limpiar aquí toda la mesa para que Rosario Murillo se instale con todos los fierros, no tenga oposición, y hay una lista pues de gente que hay que matar y otros que hay que apresar. Entonces dentro de los que había que matar estaba ahí, comenzaron con Roberto Sancán, pero eso no quiere decir que esa sea la única lista que tenían. También tienen una lista de gente que hay que golpear dentro del país, entre la oposición y ahora principalmente dentro de las filas del sandinismo histórico, a quien Rosario Murillo considera que han sido tradicionalmente danielistas, pero que no son murillistas y que tienen un cierto desprecio probablemente hacia Rosario Murillo. Entonces, dentro de eso está el apresamiento de Álvaro Altodano y el de Bayardo Arce, son parte del mismo movimiento de control hacia adentro del sandinismo, y comenzando por el sandinismo histórico al que van a golpear con todo, ¿verdad? Eso, las piezas que ellos consideran más peligrosas, y con la oposición en el exilio, que ellos pueden seguir con esa campaña de ejecuciones como el asesinato de Roberto. Pues. Bayardo Arce es el tercer exmiembro de la dirección del Frente Sandinista que fue sometido a arresto domiciliario de facto. Así estuvo Humberto Ortega, quien antes de morir dijo que él se consideraba un prisionero político por las opiniones que había brindado, y también así estaba bajo arresto domiciliario de facto Henry Ruiz. Ahora, en el caso de Arce, está en la cárcel y será sometido, según lo dijo la Procuraduría, a una investigación oficial. Son casos distintos, ¿verdad? Humberto y Henry Ruiz han sido claramente críticos. Humberto fue sumamente crítico y claro en decir de que Rosario Murillo no se podía sostener en el poder político faltando Daniel Ortega, y que lo que había que hacer era abrir un proceso de negociación con la oposición para abrir un tránsito a la democracia. Incluso, dijo Humberto, llegó a decir, hay que pensar en adelantar elecciones, que todas esas fueron las razones por las cuales primero lo prensaron en su casa y después se lo llevaron hasta que se murió, pues ahí en el hospital militar, hasta que lo llevaron a la muerte. En el caso de Henry Ruiz también ha sido un crítico, opositor al régimen de los Ortega Murillo. La diferencia con Bayardo es que Bayardo ha sido incondicional, Bayardo ha sido leal, Bayardo no ha parpadeado, no ha simpatizado con opositores, nada, es decir, no se le conoce ningún rastro de opositor ni conexión con opositores, ni hay ninguna señal de que haya estado metido en alguna conspiración. Lo de Bayardo es absolutamente preventivo, como se le llama en el lenguaje de los órganos de inteligencia y contrainteligencia, es un trabajo de profilaxis, que es levantarse a todos los que pueden dar problemas. Y ese es el modelo de los Ortega Murillo. Si usted fija, alrededor del 19 de julio, ellos hacen estas operaciones de profilaxis, como la que hicieron en Jinotepe, que yo no sé por qué capturaron a estas dos familias. Y también hay otros lugares, es decir, ellos levantan gente que ellos consideran que puede ser un riesgo, quién sabe sobre qué base lo evalúan, ¿verdad? Y entonces en el caso de Bayardo, el caso de Baltodano, son operaciones clásicas de profilaxis política, punitiva, porque son secuestros, ¿verdad? Ya Baltodano lo procesaron porque ya, pues ya está, ¿verdad? Pero en el caso de Bayardo, pues un secuestro, y con todos los fierros, pues, y el anuncio de que va a ser procesado que hizo la Procuraduría. ¿Qué impacto tienen estas purgas o estos golpes preventivos, profilácticos, como estás diciendo, en la línea de mando del ejército, del gobierno, de la policía, del propio Frente Sandinista? Antes del secuestro de Bayardo Arce, me parece a mí que esta gente, digamos, de la cúpula del ejército, de la policía, del Frente Sandinista, pues lo que queda ahí, ¿verdad? Gente, el sandinismo histórico sobre todo, creían que podía ser un poco exagerado el tema de las purgas y que algunos purgados era porque se metían en problemas o que hacían cosas de esta corrupción no autorizada, que se llama, pero el golpe a Bayardo y la cárcel y condena de Álvaro Baltodano, lo que le dice a toda esta gente es de que ellos están en la lista siguiente. Es decir, ¿a cuenta de qué Rosario Murillo va a confiar en un hombre como Avilés, que tiene 15 años de estar al frente del ejército? Es decir, si alguien se pone en los zapatos de Rosario Murillo con su cabeza,
pues te vas a dar cuenta de que nadie quiere a un jefe del ejército que tiene 15 años que estar ahí, lo cual quiere decir que tiene influencia en muchos oficiales de rango inferior, y estamos hablando de las cañas huecas, pues de los fierros. Entonces, pues Avilés yo lo veo en la fila, claramente, porque mi impresión es de que para Rosario Murillo y Daniel, que la está respaldando y está decidiendo junto con ella, gente como Avilés o como Gustavo Porra, que han acumulado un poder político, una influencia política en un segmento, ¿verdad? En caso de Porra, un segmento del sandinismo, los que están como diputados ahí, en el caso de Avilés dentro del ejército. Díaz se salva porque está dentro del núcleo familiar de los Ortega Murillo, con suegro de ellos, pero no se salvan el resto de oficiales que le siguen. Muchos de ellos ya no están ahí, es decir, muchos de los altos oficiales y los comisionados generales que estuvieron al frente de la represión en el 2018 están en su casa pues, viendo televisión. ¿Verdad? Eso ya salieron de ellos. Y a ver, Horacio Rocha en su casa, que estaba con un poder altísimo y se suponía que era el superministro de Seguridad Nacional y cayó y punto. Acuña, ¿verdad? Que era el super escolta, también fue liquidado en materia de su puesto institucional, le dieron de baja deshonrosa, le quitaron todo, es decir, esa es la lista de la gente, de lo que está pasando con todo el entorno de Daniel Ortega y a los cuales Rosario Murillo le tiene un cierto temor. Daniel Ortega ha guardado silencio sobre todas estas purgas, excepto en el caso de su hermano Humberto, que públicamente lo acusó de traidor, pero no ha dicho nada del caso de Baltodano, ni de su propio escolta, ni de otros ministros, y tampoco ahora sobre Bayardo Arce. ¿Estas son órdenes de Murillo o son decisiones compartidas? Son decisiones de ambos. Esas decisiones son tomadas en el comedor de la casa de la familia Ortega Murillo, de Daniel Ortega y de Rosario, pues. Lo que pasa es que Daniel siempre hace eso, ¿verdad? Para él es bien cómodo que el muerto de todas estas cosas que pasan se lo echen a Rosario Murillo. Y él aparece como el que el comandante no se da cuenta, el comandante no sabe, Rosario se aprovecha, pero él es el que toma la decisión, es decir, Daniel Ortega personalmente, junto con Rosario Murillo, tomó la decisión de encarcelar a Humberto Ortega. Y también tomó la decisión de encarcelar a Álvaro Baltodano y de fundirlo con 20 años, pues porque esos son telefonazos a los sicarios esos judiciales que tienen. Y tomó la decisión de secuestrar a Bayardo Arce a medianoche y fundirlo. Ahí lo van a tener en la modelo. Un día de esto va a aparecer con 30 años de cárcel. Él personalmente con Rosario Murillo toma la decisión, pero para él siempre ha sido bien alegre que le echen el muerto a Rosario Murillo. Y entonces así hay un sector del sandinismo que todavía quiere creer de que el comandante no se da cuenta como que fuera un bebé, pues, ¿verdad? Se da cuenta perfectamente, no solo se da cuenta, él toma las decisiones. Decisiones de esa naturaleza, Rosario Murillo todavía no las toma sola, ¿verdad? Son tomadas por ambos. Pero todos estos altos funcionarios que han sido purgados y que son destituidos, de una u otra forma están siendo sustituidos por otros funcionarios leales a Rosario Murillo. ¿Hay acaso una élite política, económica, murillista que está en ascenso en la dictadura? Yo creo que sí. La característica de los nombramientos de Rosario Murillo es que son personas que no tienen un peso político por sí mismas. Son totalmente dependientes de ella, de su nombramiento, o de que los pongan o de que los quiten. No tienen peso político. Pues Bayardo tiene un peso político, Baltodano tiene un peso político. Pero los nombramientos que hace Rosario Murillo no tienen peso político y de eso se trata. Para ella lo importante es que todo el que quede en la cadena de mando sea lo suficientemente débil para aceptar su mando y el de sus hijos herederos, porque bueno, están dispuestos los altos generales del ejército a ser comandados, ya no digamos por Rosario Murillo, por Juan Carlos Ortega, o por Laureano, o por el otro pues, Daniel Edmundo, o por Murillo, por quien sea, ¿no? Cualquiera de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La condición es de que las cabezas institucionales sean lo suficientemente débiles y le deban exclusivamente el puesto, no a su peso político, sino al dedo de quien lo nombra, que es Rosario Murillo. Esa siempre ha sido
el modelo con el que ella opera. ¿Este modelo es viable? ¿Esta sucesión dinástica con este estilo de poder paranoico de Rosario Murillo le puede dar estabilidad, continuidad a la dictadura? Eso es lo que se pregunta la gente hoy en los corrillos del gobierno, del ejército, de la policía. Yo no lo veo viable, pues, porque, digamos, ella cultiva lo que va a cosechar, es decir, es una persona tiránica, vengativa, autoritaria, irrespetuosa, que humilla a los que están bajo su mando, bajo su autoridad, y además pues no tiene, digamos, las habilidades políticas y el sentido estratégico de la política que podía haber tenido Daniel Ortega cuando estaba, digamos, en mejores condiciones. Rosario Murillo ve la hegemonía política como un problema y para ella el tema de poder se resuelve por la vía del ejercicio de la autoridad con respaldo armado en la represión. Ese es su modelo de poder y ese es un modelo que va a fracasar completamente. Y una vez faltando Daniel Ortega, ella queda en posición de máxima debilidad, que es lo que están tratando de evitar en este momento. ¿Le puede dar estabilidad al país esa sucesión dinástica? ¿Puede responder, enfrentar los problemas acumulados que tiene Nicaragua hoy? Que ya no lo hace, ¿verdad? Ya no enfrentan nada. Es decir, el gobierno del presidente Donald Trump le está aplicando a Nicaragua un arancel del 18% y el gobierno de Ortega y Murillo pues ni siquiera ha hecho ningún intento de negociar que ese arancel baje. Entonces, los productos nicaragüenses van a entrar a competir con una gran desventaja en los Estados Unidos y eso va a afectar las condiciones económicas dentro de Nicaragua. ¿Cuál ha sido la reacción de los Ortega Murillo frente a las deportaciones de migrantes? Bueno, recibir los migrantes, están obligados a hacerlo, pero ¿pueden los migrantes nicaragüenses confiar en los consulados nicaragüenses en Estados Unidos? Si ya prácticamente no quedaron consulados, y los consulados ni siquiera tienen la misión de auxiliar legalmente a los migrantes nicaragüenses que llegan, mandan al país más de la mitad de los ingresos en dólares que Nicaragua tiene. Es decir, ellos no están resolviendo uno de los temas económicos fundamentales. Entonces, lo Ortega Murillo, es decir, su manera de gobernar no está enfrentando los problemas claves que tiene Nicaragua. Nicaragua sigue estando en el fondo de los países más pobres de América Latina, solo superado por Haití. Es decir, todo el dinero, la cooperación venezolana, simplemente nadie sabe qué pasó con eso, ¿verdad? No hay cooperación externa en ningún país porque los Ortega Murillo se han encargado de liquidarla. Se han salido de todas las organizaciones de Naciones Unidas que también aportaban fondos a Nicaragua y están guindados ahí de Rusia y China. Los chinos son comerciantes, eso no andan regalando nada. Y los rusos, entonces están con intereses de inteligencia, tampoco andan regalando nada. Es decir, no hay cooperación para Nicaragua. La situación económica va a empeorar muy seriamente porque ellos no han tenido capacidad, no tienen capacidad de enfrentar el futuro que tiene el país. Es decir, Nicaragua ha perdido un capital humano gigantesco con la migración y el exilio. Es decir, son miles de jóvenes que tienen una enorme capacidad, que se están distinguiendo en el extranjero y que Nicaragua los está perdiendo porque simplemente están sin oportunidades o son exiliados pues por el régimen. Volviendo al Bayardo Arce, la purga de Arce, la purga de Baltodano y de otros casos sobre los cuales hemos comentado esta noche, ¿ha generado alguna fisura dentro del régimen este proceso de la sucesión dinástica? ¿Hay alguna señal, alguna fisura? Hay mucho malestar dentro de las filas del sandinismo y sobre todo los del sandinismo histórico que ven que hay una deliberada intención de desplazarlos a todos por la mala para subir al poder no solamente a Rosario Murillo, sino a todos sus hijos, que pues en la visión del sandinismo histórico, que fue gente que combatió, ¿verdad? No solamente no solamente contra la dictadura de Somoza, sino durante los años 80. Y esta gente ve a todos estos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo como unos chavalos que se comportan como príncipes herederos, lo que les resulta ofensivo y más ofensivo aún cuando
digamos, se recurre al expediente de purgar las cabezas visibles de ese sandinismo histórico que los representan de alguna manera a ellos. Entonces hay bastante malestar. Hay bastante malestar, pues, en el sandinismo. Pues ya la estructura del Frente Sandinista no existe, nadie conoce esa dirección, nadie sabe, pero hay una base sandinista que se ha ido disminuyendo porque tampoco quieren ese modelo dinástico familiar de herederos. Pues yo no sé si viste vos este video que pasaron ahí de Laureano Ortega recorriendo la exposición del ejército, acompañado de una corte, era con unos cortesanos atrás y acompañado de Avilés, un estilo de príncipe heredero completamente. Es decir, pues el jefe del ejército, pues que ya se sabe pues, cuál es su papel. Ese ha sido su papel, ha sido arrodillarse frente a los Ortega Murillo. Ahí se pone pues a llevar al muchacho ahí a que vaya viendo los tanquecitos, no sé cuántos, los fusiles, los aparatitos, etcétera. Pues. Es decir, es actuando con servilismo frente a lo que él considera que es el príncipe heredero. Ese es un modelo que el sandinismo histórico rechaza. Esa es la verdad, y la rechaza más cuando ve que hay una deliberada intención de volar cabezas, pues, para darle paso a estos chavalos.